Y Matos, no. Matos, tú eres del mismo equipo de Morillo. ¿Eh? Mato perdió también. Está sonado, está sonado, igual que Pero, yo, sí. señores, A saludos. nosotros nos conforman los perdedores que cada año hay un octubre. Entonces, el próximo octubre, lo Sí, bueno es que cuando arranca el torneo, arrancan 6 campeones. definitivamente. A mí me encanta. Saludos, señores. Qué bueno, bienvenidos. Tú sabes que me encanta, Carlos, Sí, la forma tuya. sí, Carlos es un liceísta, como dicen, ¿cómo es que se dice en el popular, en la voz popular, sí, así? Furibundo, sí, sí. No, un no, ya no tanto. no Sí, tanto. sí, yo. Sin embargo, él tranquilo, él se Sí, maneja, muy él sabe, ecuánime. muy ecuánime, muy cosa. Sí, sí. Está sonado, pero como quiera. Ayer yo estaba al lado de casa Sí. viendo el juego Pero no todo el mundo, perdóname, y Carlos, pero no todo el mundo tiene eso cuando se... Lo que pasa es que él es equilibrado porque es Sí, claro, profesional, claro, conoce, sí, claro, pero sí. hay fanáticos que no, Sí. Una vez realmente. me tentaron para trabajar con el escogido y dije, no, yo soy liceísta. Sí, sí, Me sí, dijeron, sí. pero es Me profesional. contaste esa Digo historia yo, tú a no, pero mí. soy liceísta, no me voy a sentir bien. Y además Sí, voy a sustituir a un amigo que murió, que era mi amigo. Que me iban a sí, poner a sustituir a esa persona. Me tentaron, no, no, no. sí, sí, sí. Busquen otra persona. Y además yo no tengo Tú eres eh, sangre azul. tanta necesidad de aceptar ese trabajo en ese Sí, momento. sí, Yo sí, creo que sí. era muy cuesta arriba por mis compromisos profesionales que tenía, entonces me iba a exigir mucho, porque sentarse ahí durar 3 horas y pico, por ejemplo, en una cadena de pelota, es fuerte trabajo, porque yo llegué a hacerlo cuando yo narré 2 años del béisbol de la Grande Liga junto a Ricky Novoa, a Tuto Mota y ese tipo de gente en una cadena que le llamaban Baseball Net, la cadena moderna. Baseball Net, la cadena moderna. Así es. Porque Entonces, Carlos Santana es locutor que decíamos, perdóname sí, nuevamente, sí, sí. Carlos, completo. O sea, Carlos es un narrador fino, deportivo, de béisbol. Carlos te hace una maestría de ceremonia, Carlos te hace una programación musical y su especialidad, Pero de mí, obviamente. que tú estás hablando, César. No, Me voy. de Carlos Me Santana. voy, Rojas, me Ay, mi voy. madre, no, 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 se vaya. Entonces, Que esto se felicidades pone bueno. entonces. Ahora prepararnos Gracias, para hermano, gracias. organizar y preparar un conjunto que vaya a representarnos Y que dignamente en ganemos. la Serie del Caribe, que por primera vez la Serie del Caribe que se va a efectuar a partir del próximo 31 de este mes en Mexicali, México. ¿Ah, Hay sí? muchos compañeros que están diciendo Mexicali, por favor, no es Mexicali de por Dios, es Mexicali. No es Mexicali, es Mexicali el nombre. Que hay muchos compañeros. Tienen que informarse antes, porque el locutor tiene mucho de maestro, tiene mucho de forjador. Métanse eso en la cabeza. Si no saben una cosa, no la digan. Si no están empapados de una cosa, no la... Es Mexicali, no es Mexicali, como estoy escuchando a muchos colegas, compañeros, diciéndolo. No, Mexicali. Bien, entonces, a partir del próximo 31 de enero, en Mexicali, comienza la Serie del Caribe. Por primera vez iba a decir que va a participar un equipo de Japón. Ah, Ya el sí. equipo de Japón acaba de terminar sus entrenamientos allá en Japón, está viajando, me parece, a México para terminar su etapa de preparación para con miras a la participación ya dentro de 3 días, ¿Y cuando comience cuándo se inicia? el 31, Ok. viernes 31, el próximo viernes, allá en Mexicali. Y lo que nos espera a nosotros ahora es tratar de organizar con los jugadores que estén disponibles un equipo que nos represente lo mejor posible, con la dignidad que nos merecemos nosotros, los hijos de la patria de Duarte Sánchez, ¿verdad? Claro. Y Mella Mella. y Luperón también. También. Bien, hablando de un día como hoy, siempre nos envía la nota Dionisio Hernández Leonardo. Un día como hoy, 28 de enero del año 814 después de Cristo, murió a la edad de 72 años Carlomagno en Aquisgrán, Alemania. Fue rey de los francos y primer emperador del Sacro Imperio Romano, año 800 al 814 después de Cristo. En su reinado, Carlomagno conquistó prácticamente toda Europa occidental. Gobernó sabiamente bajo estrictos criterios de unidad, cohesión y un sistema avanzado de gestión imperial que incluyó equipos administrativos, económicos, judicial y religioso.
su sistema administrativo sentó las bases de la Europa moderna. Termino esta nota, dice nuestro amigo Dionisio Leonardo, con un pensamiento atribuido a Carlo Magno. La educación es la base de la felicidad de las naciones, las familias y los individuos. Así que bienvenidos a esta presentación de la voz del retirado, aquí en la voz de las Fuerzas Armadas. Como siempre, hoy no vamos a tener en la mesa a la licenciada Carmen Guava, que está en una asignación especial, al igual que Abraham Plata Pérez, un poco agripado, y entonces decidió no estar en cabina para evitar contagiarnos, dice el colega Plata. El asimilado militar César Dalmací está con nosotros, periodista también, locutor, y este servidor Carlos Santana. Este es un programa auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Está al aire ya su espacio, La Voz de Retirado. Adelante, Dalmací. César, dímelo. Distinguido Carlos, qué felicidad pues siento con esta oportunidad que nos da la vida, nos regala Dios de estar aquí con ustedes en este espacio donde uno se preocupa y viene con todo el amor del mundo para ofrecerle a los retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y a los retirados en el marco general las informaciones que entendemos pueden ser favorables para la etapa de vida que están precisamente desarrollando en este momento. Por eso generalmente conversamos con especialistas, ¿no?, de distintas áreas de la salud para orientarlos, porque ya se supone, o sin el se supone, cuando usted está en el retiro es porque ya está sobre los 60, ya ha tenido 30, 40 años de trabajo y ya, bueno, pues se aparta para un retiro digno. Y aquí estamos para orientarles. Y para eso tenemos al doctor Luis Rojas, que viene y forma parte de este espacio aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, muchísimas gracias. Muy honrado de estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. El honor es nuestro, doctor Carlos. Bien, entonces con el doctor tenemos hoy el tema de la osteoporosis. Vamos a hablar de eso, doctor. Vamos a iniciar preguntándole qué es eso de la osteoporosis. Correcto, es un trastorno de los huesos donde se produce porosidad, de ahí viene el nombre osteo, que es de hueso, y porosidad por los poritos que se forman ahí, debilitando el hueso, poniéndolo muy frágil, muy susceptibles a fracturas. Y por lo general esas fracturas son serias porque abarcan, mejor dicho, la columna vertebral, las caderas, exactamente, y las muñecas también. Bueno, mi hermana Celeste ahora, recién hace una semana, hubo que operarla porque sufrió una caída. Correcto. El 24 de diciembre, bien temprano, y hubo que operarla de la cadera izquierda porque sufrió una fractura y hubo la única solución, según el ortopeda, y gracias a Dios todo va a salir muy bien, fue reponerle eso un con reemplazo una de cadera. Con una injerto. ¿Cómo se llama esto? Una prótesis. Una prótesis. Y sí. ella se siente muy bien hasta ahora. Qué bien. Eso es muy clásico, las caídas en las personas mayores, la fractura de cadera. Es correcto, Sí. es correcto. Y usualmente se ve por encima de los 70 años. Exacto. A diferencia, Mi hermana tiene ahora 71. perfecto. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de las fracturas a nivel de columna vertebral, se ven más temprano que eso. Ya alrededor de los 65 años se pueden llegar a presentar. Así que es Sí, terrible. O sea es que correcto. cuando se tiene esta edad hay que estar con un mayor cuidado porque una fisura, una fractura es terrible. O sea que Naturalmente. esa edad ya de los 70 años en adelante es donde es La fractura de más cadera. frecuente. La Donde fractura de son más cadera, frecuentes, sí. exactamente. Usted acaba, perdóname Carlos, usted acaba de definir qué es la osteoporosis, Correcto. tras la pregunta que muy bien le hiciera Carlos Santana, pero ¿cómo diferenciamos entre la osteopenia y la osteoporosis? Correcto. Y si todas las personas tenemos problemas de osteopenia, algo así. Ok. La osteopenia, vamos a decir, es la antesala
a la osteoporosis. Primero se presenta la osteopenia, porque es una enfermedad progresiva, de acuerdo al trastorno de los huesos. Entonces, una vez que ya se tiene la osteopenia, que es el inicio, pues se pasa muy fácilmente, si no se toman las medidas preventivas, a una osteoporosis, que es de mayor seriedad, porque está más propenso a las fracturas, a las caídas, exactamente, que posteriormente degeneran en fracturas. ¿Y cuáles son las que hay que tomar en cuenta si ya una persona descubre que tiene osteopenia, que no está produciendo ya esa masa ósea, ¿verdad? Correcto. ¿Qué medida debe tomar para prevenir y no llegar a una osteoporosis? Correcto. Es importante un patrón nutricional adecuado, donde haya una buena ingesta de calcio, de vitamina D, donde se haga ejercicios, donde se evite el alcohol, el cigarrillo, ciertas comidas que predisponen realmente a la pérdida ósea, por ejemplo, las bebidas gaseosas con cola. Al entrar ese azúcar, algo tiene que salir del cuerpo. Entonces, una de las cosas que va a salir es el calcio. Entonces, se produce una descalcificación del hueso. De ahí viene la porosidad y la propensión a posteriores fracturas. Aparte de la cadera, ¿qué otros lugares del cuerpo son propensos a sufrir de este tipo de enfermedades? Además de las caderas, las vértebras, de acuerdo a la columna vertebral, las muñecas, las costillas. Exacto. Son la preferencia. Los tobillos no. O también. Cualquier hueso se puede romper porque un golpe, cualquier contractura, una pisada fuerte, todo eso, una levantadera de algo pesado también, puede producir fracturas por una contractura muscular estas personas fuerte. que levantan pesas y no están bien preparados para eso. Bueno, el ejercicio de pesa es importante para desarrollar no solamente masa muscular, sino también masa ósea también. Exacto, es importante, pero todo proporcional, ¿de acuerdo? Todo, nada en exceso, nada abusivo, porque da la situación de que aquellas personas que practican deporte, pero que son serios, que son atletas de alto rendimiento y todas esas cosas, que son delgaditos, que tienen una densidad ósea muy pequeña, ¿de acuerdo? Son más propensos a las fracturas. La persona de pequeña. Sí, pequeña, porque tienen menor densidad ósea. Y también ese exceso de ejercicio produce que haya una disminución de los estrógenos, dejándolo realmente sin la protección debida, porque los estrógenos ayudan a mantener la masa ósea. Pero mira, no me imaginaba que guardaba relación la estatura con esto. Para que lo sepa, porque es que tienen menos estructura ósea, menos masa ósea. Pero debería ser al revés. Bueno, el problema es que al ser tan débil, acá los huesos, con cualquier cambio que se produzca de porosidad, es más fácil romperse. Son más frágiles, son más propensos a ello. Y una persona que esté en el nivel de osteopenia y continúe con esto, correcto, no puede hacer reversible para no llegar a la... Naturalmente que sí. Hay medicamentos, por ejemplo, los alendronatos, que son los fosfatos, hay el consumo de estrógenos, ¿de acuerdo? Todo esto, también la calcitonina, se puede aplicar acá. Entonces, todo esto, claro que sí, juega un papel fundamental. También, por ejemplo, hormonas paratiroideas, también, porque es la que interviene en el metabolismo del calcio. Exacto. Sí, los hay. Hay tratamientos para esto. Doctor Rojas, ¿la osteoporosis es una forma también de artritis? No, no lo es. Más sin embargo, el que tiene artritis inflamatoria o tiene, por ejemplo, también lupus, es más propenso a sufrir de osteoporosis. Y una de las grandes preguntas, ¿y por qué? Bueno, porque los tratamientos que conlleva mejorar la artritis inflamatoria, donde hay exactamente corticosteroides, hace que se pierda calcio de los huesos. Y eso lo predispone a fracturas. ¿Cómo ayuda
el ejercicio a este tipo de enfermedades? Exacto. Al mejorar la masa muscular, pero también se mejora la masa ósea. Tiene mucho que ver esto para mejorar el fortalecimiento de los huesos. Exacto. Es fundamental. Algo que uno constantemente nota, y qué bueno que lo tenemos acá, doctor Rojas, Gracias. y vamos a hacerle la pregunta, es ¿por qué se presenta la osteoporosis en las mujeres postmenopáusicas? ¿Por qué? Al haber una disminución brusca de los niveles de estrógenos, esto hace que se vaya perdiendo la masa ósea, o sea, la densidad ósea, la densidad en los huesos, ya no son tan fuertes. Además de que la mujer siempre tiene huesos más débiles, menos fuertes, con menos densidad ósea que los hombres. Entonces, al disminuir los estrógenos de manera tan brusca, pierden la protección que les daba los estrógenos. Y esa es la razón fundamental. Es un problema ya a nivel endocrinológico. Hay algo que uno escucha siempre, Sí. y que es muy frecuente en los seres humanos, que es cuando la fractura de vértebra. Entonces, ¿cómo se manifiesta una fractura vertebral en pacientes con osteoporosis? Claro, claro. Es doloroso, aunque hay personas que no presentan realmente dolor porque van poco a poco, pero perdiendo masa ósea. Pero cuando se produce esos técnicamente aplastamientos, pérdidas, fracturas que son consecutivas a nivel de vértebras, se va perdiendo altura. ¿De acuerdo? Y usted ve que se va jorobando. Exacto, sí. que es lo que se llama la joroba de viuda. Es un tipo, lo que se describe en ortopedia como sifosis, que esa inclinación cuando uno ve a una que persona vemos. así un tanto jorobada, Correcto. que ha sufrido fracturas Fracturas en las vértebras. Exactamente vertebrales. Se va Sí. demineralizando los huesos vertebrales. Exacto. Y eso va provocando esa situación. Y eso va de provocando exactamente que la gente se ese encuentre un poco encorvamiento, sí. efectivamente, que es doloroso, y eso es lo que muchas veces dispara esos dolores tremendos en esas personas ya envejecientes. Yo me encuentro constantemente en el lugar donde vivo, en la zona donde vivo, con un señor que está bastante pronunciada, Sí. ese encorvamiento. Es y él correcto. hace su vida, se mantiene siempre caminando y uno lo ve haciendo siempre sus actividades. Me he encontrado con él en donde uno apaga la energía eléctrica, en el banco. Correcto. Lo veo siempre que va a un lugar donde venden, y César ha ido ahí conmigo, que venden los jugos allá. Oh, sí. Siempre va por ahí y lo veo comiendo también fruta, su plato de fruta. O sea que se mantiene muy activo. Está sonando el teléfono, vamos a ver si tenemos una llamada para el doctor Rojas, que está con nosotros hoy hablando sobre la osteoporosis. Buenas tardes. No, ok. no es para nosotros, dice nuestro amigo que apoya siempre en la parte técnica, Smelling Matos. Doctor, la osteoporosis, ¿más frecuente en hombres o en mujeres? Es más frecuente en mujeres. Y el detalle es el siguiente: las mujeres tienen huesos más débiles que los hombres, ¿de acuerdo? Tienen menos masa ósea, tienen menos densidad ósea. Entonces, en el periodo ya posmenopáusico, la cosa se empeora porque disminuye bruscamente los estrógenos, que es lo que la protege, que mantiene esa masa ósea. Y al debilitarse aún más, esto las predispone. Mire, el 90% de esas fracturas se ven en personas por encima de los 50 años, ¿de acuerdo? Pero de ese 90% de fracturas que se ven en personas de más de 50 años, el 80% corresponden a mujeres. Ya. También tiene que ver la mujer, la multípara, la que ya ha parido varias veces. No, en este sentido es todo lo contrario. La mujer que no
ha tenido hijos es más propensa ¿Ah, sí? a tener fracturas. Sí, porque por lo general tienen niveles más bajos de estrógeno y están más tiempo. Usted sabe que con el tiempo, Claro. con el embarazo, se aumenta la cantidad de hormonas y ellas no tienen esa ventaja que tiene una mujer que ha dado a luz, que ha parido varias veces. Exacto. ¿Y qué le aconseja usted a las personas ya mayores de 60, 65 años, hombres y mujeres, para de pronto que descubran si tienen que tener algún cuidado especial en virtud de que pudiesen estar padeciendo osteopenia, osteoporosis, Claro, claro. por ejemplo? Sí, sí. ¿Qué usted le aconseja? ¿Cómo que para descubrir si están en esa... Sí, se pueden hacer estudios de densitometría ósea, ¿de acuerdo? Su reumatólogo puede indicárselo, su ortopeda, el endocrinólogo también. Pueden hacer estas indicaciones para ver cómo está el metabolismo óseo, ¿de acuerdo? Pero también deben tener una dieta adecuada donde el calcio, el fósforo estén en proporciones adecuadas. Es decir, calcio puede ser en una proporción de 1 junto con el fósforo 1:1 o de 2 de calcio y 1 de fósforo, ¿de acuerdo? Además debe incluirse el magnesio, el hierro también. O sea, hay una serie de minerales que intervienen, pero mayormente, por supuesto, en este proceso es el calcio y el fósforo, pero siempre en proporciones balanceadas, junto con la vitamina D, porque si no hay presencia de vitamina D, ese calcio no se va a absorber. No se metaboliza. No se metaboliza, efectivamente. Entonces, un error es indicar calcio y no indicar vitamina D, por ejemplo, o no indicar magnesio. Exacto, sí, es importante para mantener esto, porque eso es lo que asegura la correcta absorción y el buen metabolismo óseo. ¿Y hay alguna digamos, sintomatología que la persona pueda notar y que de pronto descubra que tiene esa patología? Sí, inicialmente no es síntomas. O sea, nadie puede decir, ¿Ah, sí? exacto, de ver una persona sencillamente, no, todo está bien, no se puede, porque no hay sintomatología. Pero posteriormente, cuando comienzan a aparecer fracturas inexplicables, ¿y esto qué pasó? ¿De dónde vino? Entonces comienza la investigación. Pero la persona está sufriendo de osteoporosis. O sea, pasó de una osteopenia a una osteoporosis. Y por lo general vienen esas fracturas espontáneas, que puede ser, mire, cargando algo que lo quiere poner en el baúl, algo pesado. Puede ser incluso hasta un estornudo. ¿Ah, sí? O puede ser también, por ejemplo, un episodio de tos, que inmediatamente viene un hueso y se fractura. Son fracturas por Recuerdo en una presión. ocasión que se lesionó cuando era jugador Sammy Sosa con un estornudo. Para que lo se sepa. lesionó la espalda. Para que lo Tuvo sepa varios también, días sí. sin poder participar. Porque Claro, exacto. Puede haber sufrió. tensiones musculares como también fracturas. Así es. Exactamente. Bien, recordamos a los amigos de La Voz de las Fuerzas Armadas que estamos en La Voz del Retirado, un programa auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas, así como también de la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. El doctor Rojas, coronel retirado de la Policía Nacional, está hablando hoy con nosotros sobre la osteoporosis. Vamos con Matos. Matos, tenemos algo de música por ahí. En breve regresamos con otros comentarios, otras preguntas que tenemos preparadas en la mesa de trabajo para hacérsela al doctor Rojas Loras, que está hoy acompañándonos. Papi, ¿por qué tienes que dejarnos sola durante las noches y algunos días? Hija, debo cumplir con el deber de salvaguardar nuestra soberanía, independencia e integridad de los espacios geográficos. La Constitución y las instituciones de la República es el orgullo del soldado dominicano. Si usted necesita un empleado para empresa, negocio o para uso personal, la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas tiene un personal militar retirado calificado a su disposición. Contáctenos al Departamento de Gestión de Empleo, Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas o envíenos
Un correo gestionempleosjr@gmail.com o llámenos al 809-537-1052, extensión 312. Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Es el órgano de difusión radial de las Fuerzas Armadas, con excelente calidad técnica, veracidad y pulcritud de los programas y conceptos que se difunden. También es el organismo encargado de la radiodifusión de la programación educativa y cultural de las Fuerzas Armadas, llevando la misma a todo el territorio nacional. Papá, ¿qué son los símbolos patrios? Son los emblemas que nos identifican como miembros de un país y producen en nosotros sublimes sentimientos patrióticos. Los símbolos que nos representan son el escudo, la bandera y el himno.
Continuamos con La Voz del Retirado. Bien, seguimos aquí en La Voz del Retirado, en La Voz de las Fuerzas Armadas, en su espacio La Voz del Retirado de 2 a 3. Hoy con nosotros el doctor coronel retirado de la Policía Nacional, Rojas Lora. Lo dije bien, ¿verdad? Correcto, Luis Rojas. Había peloteros que se llamaban Luis Lora. Ajá. Y había otros que se llamaban Luis Pujols. Sí, cierto. Sí. Entonces, pueden comunicarse con nosotros para cualquier pregunta al doctor al 1-809-231-41. Nosotros pueden llamarle sin problemas. Si hay cargos, lo ponemos nosotros el cargo. 1-809-231-41. Hoy hablamos con el doctor Luis Rojas de la osteoporosis. Así que, César Dalmancilla, vamos a continuar entonces conversando con el doctor Rojas, que además de doctor, coronel retirado, es un gran ser humano, también un gran locutor, graduado con honores en la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera. Así que, colega. Definitivamente, qué bueno, así Cuidado es. con eso, que el hombre es colega. Sí. Eso es así. Doctor. Para servirle. Colega. No como doctor. No, claro, como médico claro, no. se entiende. Fíjese, doctor, estábamos conversando fuera del aire sobre algunos alimentos y usted nos decía, por ejemplo, que el plátano es rico en potasio. Correcto. Y que favorece para de pronto que prevenir algún tipo de osteoporosis, ¿verdad? Que ayuda, y que si lo poníamos con un, así usted lo dijo en un lenguaje aquí llano, con un huevito hervido. Ahora sí estamos hablando, por la vitamina D, por el huevo y la vitamina D. Háblenos de eso. Exacto, sí. Porque eso es fácil de conseguir. Claro. El detalle es el siguiente. Si no se tiene una buena ingesta de vitamina D, no se va a absorber el calcio. Entonces, dentro de los alimentos que ayudan, que tienen un alto contenido de vitamina D, está la yema de huevo. Pero a veces oigo que no se coma la yema. No, debe comérsela. Okay. Debe comérsela, exacto. También, por ejemplo, si tiene problemas con el huevo por alguna razón específica, lo que sea, no le sienta muy bien. Sí. No hay nada que tenga más vitamina D que el aceite de hígado de pescado. Nada. Usted ve, lo que llamamos aceite de hígado de bacalao, pero de pescado, ¿verdad? Sí. Entonces la perlita, uno consigue en esas perlitas. Lo puede conseguir también. Mire, por ejemplo, que esos esquimales que comen precisamente animales, ¿verdad? Ellos le van al hígado, igual que, por ejemplo, los japoneses, esos barcos japoneses, ellos están detrás de los aceites de esos pescados, es decir, que ballenas y cosas así. Perfecto. Sí. Exacto, favorece más digamos que la proteína animal. ¿Estoy correcto? O a la vegetal. Perdón, la proteína no, la grasa animal. La grasa animal. A la grasa vegetal. Es correcto. Porque la otra grasa, la grasa vegetal, cuando hablamos de aceite, de cualquiera de ellos, derivados, exactamente, hay un problema porque produce lo que se llama un intestino permeable. ¿De acuerdo? Leaking gut en inglés. Y eso hace que penetren sustancias que no son deseadas dentro de la célula, destruyen la célula y nos tiran el sistema inmunológico al piso. Eso es gravísimo. Hay una corriente ahora, doctor, que usted la puede ver en las redes, y Carlos y los oyentes, que están diciendo que volvamos atrás a consumir más, ¿cómo se llama esta? Manteca de cerdo. De cerdo, es correcto. Que es muy saludable. Claro que sí. Lo que es la manteca de cerdo, el aceite de coco, el aceite de aguacate, son cosas importantísimas. Nuestros antepasados eran mucho más saludables que el hombre de hoy en día. ¿De acuerdo? Y es sencillamente por la alimentación. Esas margarinas acabaron con la existencia del ser humano. Definitivamente, eso es así. Exacto. Bueno, ahí hay hasta para escoger, ¿verdad? Sí, claro. Como dicen. Doctor, entonces, ya hablamos, aparte de lo que hemos dicho del plátano, que tiene mucho potasio, ¿qué otros alimentos también contienen esta vitamina, el potasio? Es una vitamina, ¿verdad? Bueno, es un mineral. Un mineral. De acuerdo. Un mineral, pero más bien que hablar de
cuáles contienen potasio, debo hablar de cuáles contienen calcio. Calcio, sí. Exactamente, que es el importante realmente, sí. no que no lo sea Para la el potasio, pero osteoporosis. para la osteoporosis, Sí. esencialmente El el calcio calcio, el fósforo, ¿de acuerdo? Entonces, los pescados son ricos en calcio y en fósforo, ¿de acuerdo? Especialmente el salmón, con los huesecillos, ¿de acuerdo? Las sardinas, con los huesecillos, porque la gente le quita los huesecitos, y eso es una fuente riquísima de calcio. También Es igual que la gente mundo, que no le gusta las habichuelas con el grano dentro. Que le sacan los granos a las habichuelas. correcto. A mí me correcto. gustan con De acuerdo. masticar el- Exacto. Entonces Entonces con los huesecillos. sí, claro. La que sí, del sardina, salmón, por las ejemplo, sardinas, que- correcto, que tienen esos huesecillos. Sí, sí. Hay que Eso es consumirlo. rico, claro que sí. Eso es riquísimo en vitamina, en calcio, perdón. Por mineral ejemplo, calcio. los crutáceos, digamos que el camarón, esa Sí. colita que tiene es rica en calcio también. La colita esa Sí. del camarón, que yo veo gente que incluso hasta hacen como un proceso de licuado, hacen ok. una salsa y con eso preparan Ya, el camarón. ya. Pues mire, la tuna, las sardinas, el salmón, esencialmente, son muy ricos para aumentar el calcio. Así como también, por ejemplo, las espinacas, el brócoli, importantísimo. Toda esa col. Todo eso. Las almendras también, ricas también en Excelente. calcio. Claro, naturalmente lo que más tienen calcio son los lácteos, ¿de acuerdo? La leche y sus derivados. Y dentro de esos derivados específicamente el queso, pero no el queso procesado, porque ese complica más la situación y es una de las causas de pérdida realmente de calcio. Me refiero a esos quesos amarillos, ¿de acuerdo? No son tan convenientes, no lo son. Mientras más natural, mejor. Efectivamente, que no sean de esos procesados, ultraprocesados y cosas así. Eso es importantísimo. Pero hay algo, doctor, que me revolotea ahora en el cerebro. Ajá. Si la persona, tiene situaciones con osteoporosis, sí, perfecto, tiene claro. que buscar los nutrientes necesarios para Sí. restablecerse o los medicamentos, Sí. pero ¿qué pasa? Si hay un alto consumo en calcio, Sí. no afecta al riñón por Claro que sí, porque se produce una desproporción ahora entre el calcio y el fósforo, entonces no se va a absorber correctamente, tiene que haber una proporción adecuada, de 1:1 o de 2:1 entre el calcio y el fósforo, y también de vitamina D. Incluso también tomar el sol. Aquellas personas que viven, por ejemplo, en latitudes donde el sol no es, vamos a decir, presente, no está presente, Alaska, el Polo Norte, lo que sea, puede favorecerse ingiriendo alimentos como lo que le estoy diciendo, que es lo que ellos tienen precisamente, esos pescados. Sí, correcto. Y suben eso. Y también es muy importante, aquellos que sí tenemos la disposición del sol que nos ayuda, tomar la vitamina D de los rayos solares, porque los rayos solares inciden en nuestra piel y dentro de esa piel tenemos el ergosterol, que es un tipo de grasa que se convierte en vitamina D para la mejor absorción del calcio a nivel intestinal. ¿Y qué tiempo? Sí. ¿Qué tiempo, gracias Carlos, Sí. qué tiempo puede exponerse una persona 30 al sol? minutos. Ok. 30 minutos. Hay algunos que quieren bajar el asunto y dicen 10 minutos. No, pero 30 minutos. Exponerse a eso. Fíjese bien que los hospitales antes, estoy hablando de hospitales grandes y europeos, tenían un patio fuera donde podían los pacientes ser paseados en su silla de ruedas y todas esas cosas y los exponían a tomar el sol, que hoy en día no se ve. Sí, sí. Incluso, fíjese bien lo terapéutico que es también estar cerca de las ventanas. Los hospitales antes tenían ventanas, hoy en día no las tienen, lo cual es un grave error. ¿De acuerdo? Es un grave error, porque ese sol que entra, hay una expresión que dice, donde no entra el sol, entra el médico. Sí, Carlos. Doctor, entonces, ¿el embarazo afecta los huesos? Sí, claro. Fíjese bien, el detalle es el siguiente, que la madre naturaleza, me refiero, Sí. en la madre que está embarazada, pues una forma de pasarle calcio en la leche materna al bebé es precisamente disolviendo el hueso, llevando el calcio a la leche materna.
¿de acuerdo? Para que ese niño pueda. Entonces, la madre, en un acto de la naturaleza, se sacrifica a ella. Fíjense bien que incluso las caries dentales, porque los dientes son huesos, Claro. se exacerban, se aumentan cuando hay embarazo, porque se está perdiendo el calcio para ser pasado al feto y pueda el feto entonces tener sus huesos sanos, ricos en calcio. De ahí y vienen fósforo. los llamados, en las embarazadas, los llamados antojos. O sea que hay un No, tipo cuando de- lo que de pasa es una comida cosa. de- Sí, le voy a dar la razón en que algo. le ayuda a eso. El O quizás cuerpo. siente esa Sí, necesidad y busca eso. Sí, el cuerpo cuando sabe que le hace falta algo, comienza a pedirlo. Sí, ¿De exacto, acuerdo? sí. A excepción, por ejemplo, de cuando usted está pidiendo, por ejemplo, azúcares y cosas así. Hay que revisar Que ya es también, cerebral, que sí, ya es, sí. pero también hay que revisar el potasio y el magnesio, porque puede ser una baja en estos minerales y entonces hay que rastrear todo eso porque el calcio y el fósforo son los principales, pero para una buena absorción se necesita saber que hay incluso hasta el zinc, ¿de acuerdo? Interviene el hierro, todo eso. Entonces por eso es la importancia de una comida balanceada, pero por supuesto con concentración en el calcio. La dieta no puede ser baja en calcio, ¿de acuerdo? Para tener esos huesos sólidos. Mire, eso es tan así, usted habla de la naturaleza y que, mire, hay animales que cuando su organismo necesita algún tipo de sales minerales, usted lo ve que van a lugares específicos y ingieren tierra pero es porque su organismo lo necesita y de forma natural saben de alguna manera, ¿no?, que lo necesitan y lo buscan. Así es correcto, sí. Es correcto. Doctor, usted hablaba hace un momentito sobre la importancia para buscar esas vitaminas que están en el sol. Sí. Pero, ¿qué hora se recomienda tomar ese sol? Excelente pregunta. Es una muy buena pregunta, ¿de acuerdo? Porque tampoco debe exponerse uno a esas horas más calurosas. A una insolación, ¿verdad? Exactamente, sí, porque el tiempo debe ser limitado. Claro. Dijimos, 30 minutos suele ser abundante la cantidad de vitamina que se va a absorber. Pero entre las 10 y las 4 de la tarde es cuando realmente el sol es más intenso. Sí. Y uno no debe exponerse a coger una insolación tampoco. Por eso digo un tiempo limitado de unos 30 minutos. Okay. Meteorología dice siempre no exponerse mucho entre las 10, 11 de la mañana y 4 de la tarde. Correcto. Porque es donde más inciden los rayos solares. Los ultravioletas sobre todo. Y, sí, correcto. Pero vuelvo y digo, no es para pasarse el día, ¿de acuerdo? No. Ahí, sino 30 minutos. Y muy buena explicación, pero muy buena. Excelente pregunta, sí. Porque ahorita alguien nos escucha y dice, no, a tomar sol así, todo tiene su medida. Los primeros rayos solares de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, que los rayos solares no son tan fuertes, o sea, son como que acarician a uno en vez de golpear a uno. Así es, doctor, pero hay una, también no necesariamente... si por alguna razón la persona no puede exponerse de manera directamente al sol, sí, puede absorberlo, puede absorberlo, por ejemplo, como usted decía, en la ventana, que entra el calor del sol o algo así. Bueno, en este caso, lo recomendable sería suplementos de calcio, ¿de acuerdo? En una dosis entre 1000 miligramos por día a 1200 miligramos por día. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen, por ejemplo, lupus y el sol no le conviene tanto. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay personas que pueden haber sufrido incluso una insolación y no le podemos decir, no, vete a coger más sol del que ya cogiste. Entonces, en ese caso, si hay algo que lo prescribe, o un paciente, por ejemplo, que no pueda moverse, que está con una fractura de cadera en la cama de un hospital y todo eso, pues en este tipo de situación, suplementos de calcio sería muy prudente, junto con vitamina D. Exacto. Y una proporción adecuada de calcio y fósforo. Y si la persona se ejercita mucho con el sudor, pues bota toxina y eso le favorece también. El ejercicio es muy fundamental
para el buen metabolismo óseo, para la buena salud ósea, no solamente a nivel muscular, sino a nivel óseo también. Pero claro, reitero que aquellas personas que abusan del ejercicio, que lo hacen en exceso, es contraproducente. ¿Y hay alguna región del país o mundial en donde sea más frecuente la presencia de este problema, de esta enfermedad? En países donde la luz solar dura muy poco o casi nada. Por ejemplo, aquellas personas que viven, vamos a decir, en Groenlandia, aquellas personas que viven, vamos a decir, en Alaska, donde no hay tanta cantidad de sol y todo eso, sí, naturalmente. Entonces, esas personas deben aprovechar los pescados y para favorecer la vitamina D, ya que no pueden tomar el sol, pues con aceite de hígado de pescado también. Excelente. Eso les favorece muchísimo. ¿Algo más, Carlos? Bueno, estamos conversando con el doctor Luis Rojas sobre un tema realmente muy interesante, sobre la osteoporosis. En este espacio, La Voz del Retirado, como siempre, cada martes 2 a 3 de la tarde, por esta La Voz de las Fuerzas Armadas en los 106.9 y 102.7 desde la República Dominicana para el mundo. Bien, entonces, recientemente ya hace un tiempo, escuché una entrevista que le hicieron para el entonces ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que ahora es senador. Senador, ¿verdad? Sí, de Santiago. De Santiago. Entonces, que él hablaba de cómo las personas que están en zonas donde consumen mucho pescado, incluso viven más y se mantienen en mejor estado de salud. Incluso que son personas que consumen el pescado con coco. Sí. Él se refería en un momento específico, se refería a la gente de Samaná, por ahí, exacto, Sánchez. Sí. ¿Por qué se daba eso, doctor? Fíjese bien, el pescado es rico en proteínas, es rico en calcio, es rico en fósforo y no tiene ningún tipo de grasa que sea desagradable, sino todo lo contrario. Entonces mantiene un estado de salud. Fíjese bien los japoneses que consumen mucho pescado, mire bien los esquimales. La proporción es ridícula de personas sufriendo diabetes, eso ni se ve, ¿de acuerdo? Mire, sin embargo, los indios americanos, después que comenzaron a darle todas esas enlatados y todas esas cosas, cómo apareció la diabetes, cómo apareció la hipertensión. Exactamente, con esos alimentos procesados. Eso era desconocido en los indios americanos, porque ellos vivían cazando, vivían de la pesca, ¿de acuerdo? Vivían corriendo. Entonces, esa falta de ejercicio, esa dieta rica en azúcar, rica en aceites vegetales y todo eso. Mire la consecuencia. Ahora usted tiene unos niveles altísimos de hipertensión, de diabetes, de depresión, de todo. De todo un Exacto. poco. Que eso no se ve en esas poblaciones que... Mire los esquimales, por ejemplo. Búsqueme en los esquimales las estadísticas de hipertensión y de diabetes mellitus. Búsquenmela. ¿Y qué consumen ellos? Porque no tienen vegetales, no hay una granja, una finca donde pescado. Entonces, fíjese bien lo importante de esto. O sea que la pregunta que Carlos hace es importante porque el pescado combinado con el coco, su grasa, sus propiedades, quizás por eso lo decía. Perfecto, sí, todo eso. Exacto. Doctor, ahora me surge a mí esta muchacha que es nuestra campeona mundial de atletismo, Marilady Paulino, es de una zona, se crió en una zona donde se consume mucho pescado, por lo menos se pesca mucho. Correcto. Esta zona aquí, cercana al mar, de San Cristóbal. Y ella dijo que uno de sus primeros trabajos fue eso, trabajar en la playa, ayudando a limpiar los pescados. Perfecto. Por ende, parece que tenía que consumirlo porque se dedicaba a eso. Exacto. Ella hasta ahora, gracias a Dios, ha salido muy saludable. O sea que por la edad. La edad y quizás tenemos que esperar el alto consumo de esas vitaminas que ella tuvo en su formación, a lo mejor contribuyeron a eso. Sí, eso que acaba de decir es muy importante, porque resulta lo siguiente: si alguien quiere tener una salud
ósea óptima. Debe ingerir suficiente cantidad de calcio, alimentos ricos en calcio, entre la edad de los 20 y los 30 años, porque ya a partir, cuando se llega a los 35 a 40 años, ya la madurez ósea, el máximo, de acuerdo, para absorber calcio, ya ha pasado. A partir de ahí comienza el declive, efectivamente. Eso va en picada, la pérdida de calcio, efectivamente. Entonces, eso me trae a la mente que los jugadores de fútbol, por ejemplo, ya cuando pasan de 30, 31 años, 32, ya son jugadores que se consideran viejos, porque le exigen para el es un deporte que le exige bastante esfuerzo físico. Claro. Y el calcio ahí va aminorando. Todo, exactamente. En la medida. Y ahí comienzan a aparecer las lesiones. Claro que sí, claro que sí. E incluso esos golpes que se dan con la cabeza y todo eso, eso tiene un efecto demoledor. Sí. ¿De acuerdo? Y ya estaríamos hablando posteriormente de Parkinson. ¿De acuerdo? Entonces sí. Doctor, me gustaría, ya estamos en la fase final de este espacio, La Voz del Retirado, y me gustaría que usted haga como especie, no de un resumen, pero sí de los tips más importantes que ya hemos tocado acá para refrescar a las personas que nos están escuchando. Excelente. En interés de que se le quede, por ejemplo, qué cosas deben comer, cómo prevenir, ese tipo de cosas. Sí. Importante comenzando, por ejemplo, es mantener una posición erguida para la salud de la columna vertebral, no ponerle presión y que haya una fractura, ¿de acuerdo? Por compresión, por distensión acá. Que ingiera suficiente calcio con lácteos, en su defecto, si tiene intolerancia a la lactosa, pues los pescados, específicamente el salmón con los huesecillos, las sardinas con los huesos, por supuesto, son huesecitos finos, ¿de acuerdo? No, claro, sí, lógico. Exacto. Entonces, el brócoli puede consumirlo, las espinacas, debe hacer ejercicio, debe tomar luz solar para la vitamina D, debe evitar el alcohol, el café también afecta. ¿De acuerdo? Sí, el café. Bueno, porque tome té. Sí, los cigarrillos, que no sea té negro, porque el té negro sí afecta. Los demás, pero el té negro no. Exacto. Entonces, mantener su buen ritmo de ejercicio físico y de levantamiento de pesa, pero moderado, nada en exceso, nada de hacer fuerza. Todo equilibrado. Exacto, todo equilibrado, porque un exceso de levantamiento de eso puede producir una fractura también. ¿De acuerdo? Entonces, es lo más esencial que debe hacer una persona para mantener una salud ósea. Exacto. Bueno, ahí está ya un resumen prácticamente de lo que hemos conversado, y me llevó con ese resumen usted allá al sur, sobre todo la zona de Barahona y esos puntos, que hay muchas zonas acuíferas y ríos, arroyos, cañadas, lagunas, y hay pues mucha tilapia. Sí, y eso es verdad, Carlos. Yo soy un amante de la tilapia y del pescado también. Hay un lugar en la zona donde yo vivo, que solamente voy por un pescado que venden a la plancha. Ahí entonces ya las chicas que trabajan ahí como ya saben, ya me hacen señas. No hay. Hay. Sí, porque ya saben que yo siempre voy en busca de eso. Excelente. Carlos, ¿hemos concluido? Ya terminamos. Sí, ya acá nos está haciendo como señas. Decía Matos. El extinto ya bien recordado siempre Francisco Álvarez Castellano, que rápido se va el tiempo en tan buena compañía. Muy cierto. Así es. Señores, gracias. Hasta aquí la presentación de La Voz del Retirado. Hoy agradecemos, como siempre, la presencia del doctor Luis Rojas Lora, coronel retirado de la Policía Nacional, médico y amigo de siempre. Gracias, Mato, por el apoyo en la parte técnica. Hoy Carmen y Plátano no pudieron estar presentes debido a situaciones que se les presentaron en sus agendas, pero César Dalmacillo, un servidor, Carlos Santana, como siempre, estuvimos aquí al pie del micrófono. Gracias, señores. Buenas tardes. Lo ves en cada barrio, en cada pueblo y en la historia. El dominicano tiene fuerza y gloria. Va con la frente en alto, el corazón marchando. Y cuando suena la radio, está la voz de las Fuerzas Armadas. Cultura dominicana, patriotismo que no se acaba. Esta es la voz de las Fuerzas Armadas, informándote
radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro. Esta es la voz. A cuidarnos. El dengue